Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es nuevo año escolar. ¿Qué debemos hacer los padres con hijos con autismo? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Dinaros de España. Se terminan las vacaciones y ya los padres van pensando cómo volver a las rutinas escolares y la incertidumbre de pensar cómo le irá, especialmente si su hijo es la primera vez que va a pisar un aula escolar. Ir a la escuela es un gran desafío, no solo por sus propias limitaciones, sino por la falta de apoyo que sienten las familias en este proceso. Existe mucha estigmatización, discriminación y violación de los derechos humanos de quien lo padece, especialmente cuando se trata de recibir una buena educación, ya que esto afecta la calidad de aprendizaje y pone en riesgo su independencia. Tenemos varios estudios como el que publicó la revista Autismo y Trastornos del Desarrollo del Lenguaje, en el que se entrevistó a madres, padres de niños con TEA. Muestra cómo los niños y jóvenes con autismo corren el riesgo de ser excluidos de la escuela. En este artículo explican que el entorno social se vuelve cada vez más complejo a medida que el estudiante pasa de grado, al igual que la exigencia académica. Esto causa dificultades a los estudiantes con autismo, ya que tienen que cambiar su comportamiento, manejar sus emociones, esforzarse por mantener a sus amigos o hacer nuevos y lidiar con entornos sensoriales distintos, resultando una experiencia abrumadora. Uno de los problemas que enfrentan las personas con TEA es que se les suele ver como niños difíciles, especialmente al momento de incluirlos socialmente con otros niños. Además, muchos maestros reportan no tener la capacitación necesaria para apoyarlos. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, el 60% de los profesores sentían que no tenían la formación adecuada. En una encuesta realizada por la Sociedad Nacional de Autistas del Reino Unido, descubrió que de los 1,000 padres y madres entrevistados, casi 1 de cada 5 informó que su hijo había sido excluido temporalmente mínimo una vez de la escuela y 1 de cada 20 de manera permanente. El estudio Excluidos de la escuela, experiencias de exclusión escolar y posterior reintegración escolar de estudiantes autistas, publicado en la revista Autismo y Trastornos del Desarrollo del Lenguaje que se mencionó anteriormente, explica que muchos padres y madres reconocen que sus hijos tienen dificultades para adaptarse a situaciones como el recreo o tiempo de juego, ya que no están estructurados. Además, explican que tienen complicaciones para hacer frente al entorno sensorial y de comunicación, especialmente porque se toman todo de manera literal. Otros familiares expresaron que las escuelas decepcionaron a sus niños, ya que no reconocen los retos que estos pasan y no los apoyan. Sienten que hace falta ver sus necesidades, comprender los conocimientos relacionados con tener TEA y no hacerlo les causa angustia y ansiedad a sus hijos con TEA.
Es por esto que hoy tenemos una invitada de lujo que ya nos ha acompañado en otros programas. Ella nos va a explicar todo de cómo los padres podemos ayudar en este proceso. Tenemos con nosotros a Alison Castro Rivera. Alison, bienvenida a nuestra mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Les voy a hablar algo más acerca de ella. Ella es licenciada en psicopedagogía, una profesional apasionada por la educación y el desarrollo integral de las personas con diversas condiciones. Su formación se complementa con un posgrado en auditoría y asesoría educativa realizado en la Universidad Espíritu Santo, lo que respalda su experiencia como guía y acompañante en procesos educativos inclusivos. Actualmente es directora del Centro Terapéutico ALI, donde se desempeña como terapeuta en modificación de conducta, diagnóstico y tratamiento de las diversidades en niños, jóvenes y adultos. Además, brinda asesoría educativa a padres de familia y realiza un seguimiento cercano en los procesos de inclusión escolar en instituciones regulares. Es directora de la Escuela Básica Particular Julio Verne. También es coordinadora del equipo multidisciplinario del Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de enero. Su compromiso diario está enfocado en crear oportunidades, acompañar con empatía y construir puentes entre la educación y la diversidad. Bienvenida. Un gusto, buenos días con todos. Nuevamente agradezco a RBP TV Digital por este acercamiento y hacerme parte para pertenecer al grupo de sensibilizar, concientizar y asesorar a las familias, sobre todo a nuestras familias con niños con el espectro autista. Alison, para ir comprendiendo el tema del cual hoy vamos a hablar, ¿todos los niños con autismo deben entrar a la escolarización regular? Básicamente, pues, como siempre lo he dicho a los padres, porque esos son mis primeros acercamientos, no todos estamos preparados o listos. Si bien es cierto, todos debemos de cumplir con parámetros. Si somos de una escuela regular, pues hay parámetros, por ende, pues para que hablemos de una educación inclusiva, nosotros como padres también debemos de conocer cuándo es el momento de tener una inserción escolar. Para que un niño tenga una inserción escolar, tiene que haber pasado con el diagnóstico de TEA, es saber si hay una funcionabilidad, en este caso, para que tenga un correcto o una adaptación necesaria a una escuela regular. Hay oportunamente que los niños tengan una previa preparación, es lo que yo sugiero. Como terapeuta sugiero que primero, para que tengan este acercamiento o exponerlos a una escuela regular de cantidad de estudiantes, sea menor o mayor, a 30 estudiantes o máximo 15, ese es el tema, que primero hay que prepararlos para, en este caso, exponerlos a una rutina escolar. Si lo preparamos desde edades tempranas, desde una intervención, si ya sabemos que nuestro diagnóstico puede ser desde los 3, 4 y 5 años, una atención e intervención temprana siempre es oportuna. Tenerlo en terapia, sí, pero antes de tenerlo en terapias es saber que no todos ellos pueden estar incluidos en una educación regular, ordinaria, sino más bien es de acuerdo al grado de necesidad y al grado de autismo que en este caso se compete, porque si bien es cierto, sí, todos queremos que nuestros niños estén escolarizados, pero tampoco podemos exponerlos cuando no tienen comunicación, cuando no hay independencia, cuando no hay autonomía, cuando las conductas disruptivas pueden perjudicar no solamente a él, sino también al resto. Si hablamos de educación inclusiva, nosotros debemos de reconocer cuándo y con el apoyo de un terapeuta está preparado y listo. ¿Quién le da en este caso ese primer acercamiento? Es su terapeuta de planta. Saber si tiene las competencias básicas como comunicarse
así sea a través de pictogramas, de que se comunique por señas, de que sepa expresarle, porque el miedo, el temor de todo padre es saber que el hijo no habla, de que usa pañal y que va a la escuela. ¿Qué va a pasar? Esa incertidumbre, ¿verdad? Que es la que todos los padres pasan, y más cuando no hay un buen acercamiento, más cuando es una escuela nueva. Entonces lo que yo recomiendo es que primero hay una preparación en la inserción escolar, incluso cuando hay TEA, en este caso entre moderado o severo, se sugiere que primero pase por una escuela especializada para que haya esa transición a una escuela ordinaria cumpliendo con un perfil de salida. Si cumple con un perfil que cumpla con las estrategias y las competencias para estar adaptado, luego viene el proceso de aprendizaje. Lo indispensable es que el niño sea funcional, que se maneje de manera autónoma, o en este caso sea con apoyos, recursos técnicos, recursos humanos, se pueda manejar de manera independiente, ¿ya? Entonces lo que yo sugiero es que sí pueden estar escolarizados, pero sí es necesario que preparemos a nuestros niños para eso, desde edades tempranas, en terapias grupales. Ahí los preparamos a los niños a socializar, a seguir rutinas, a seguir consignas, que es lo importante, a que el niño juegue, que interactúe, que tenga un contacto directo con otras personas fuera del entorno escolar. Ahí lo preparamos, porque si lo exponemos solo por cumplir la edad, que ya nos dicen, tienen 3 años, ya tiene 5, ya quiero que vaya a la escuela, es la incertidumbre del padre. Sí, es incertidumbre, pero también están las consecuencias que hay después. ¿Qué hay consecuencias después? Que le piden una tutora sombra, que le piden que lo retire a tiempo, que lo piden que básicamente a la semana solo asista 2 días. Es cuando no hubo una preparación para ese niño. Muy aparte de eso, es prepararlo al niño a tener una transición a la etapa escolar. Claro, y como tú dices, no es solamente por la edad, porque incluso también le pueden decir, retírelo, no está preparado. Sabemos que existe un programa del gobierno que se llama SAPI, es el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia. Ellos preparan a niños de 3 y 4 años para su desarrollo integral. Esta es una de las opciones. ¿Conoces algún otro programa de repente, Alison? Sí, correcto. Bueno, realmente estos programas, aparte de los centros especializados, como bien le indicaba dentro de ahora en el cargo que me desempeño, nosotros en el centro municipal, 4 de enero, para que lo conozcan, pues nosotros preparamos a retos múltiples. Esto quiere decir de que el niño puede tener síndrome de Down con una comorbilidad de autismo, y esto no implica que el niño no pueda tener una inserción en una escuela regular, sino más bien el niño se lo prepara con un perfil de salida que cumpla las competencias para que nosotros, como en este caso tenemos una base de datos, buscamos una escuela que ya tenga los conocimientos previos y que el niño pueda tener una inserción. De hecho, llegan niños que no han sido escolarizados con 8 años. Que han estado con 10 años y nunca han tenido una escolarización, y el papá recién pues desea que esté escolarizado, se lo prepara al niño, y si llega a cumplir con el perfil de salida, se hace esta transición, y de ahí pasan por un programa donde se le enseñan las rutinas, se le enseña pues la autonomía, su independencia o otro tipo de discapacidades que prevalezca, en este caso el autismo, porque es una población bastante amplia actualmente que predomina el espectro autista. Entonces lo que hace es preparar este programa para tener una inserción o una inclusión educativa. Y obviamente también, bueno, hay centros privados que preparan a los niños desde edades tempranas, como lo hace el programa del ministerio, desde los 2 años hasta los 7 años, porque recuerden que para nuestros niños con diagnósticos que tengan una condición, ellos necesitan una preparación, y su nivel y ritmo de aprendizaje va a ser diferente. Entonces, aunque tenga 5 años y él esté listo ya para ir a una primaria, entonces preparando lo correcto que va a estar y puede estar ingresado a una escuela ordinaria. Pero es importante tener este acercamiento. Alison, te leo los comentarios desde las redes. Claudia nos dice, pero las escuelas especializadas los dejan ahí hasta que se gradúan. ¿Puedes responder esa pregunta?
No, y quien le habla, como le dije, yo soy coordinadora de una escuela especializada y nosotros tenemos retos y retos múltiples. Y si bien es cierto, quien les habla, yo cumplo, ejemplo, con un perfil, se evalúa el niño porque hay un equipo multidisciplinario. Dentro del equipo multidisciplinario en una escuela especializada está el terapeuta ocupacional, el terapeuta físico, el terapeuta de lenguaje, el psicólogo y el psicopedagogo. Nosotros, para emitir un perfil de salida, es que el niño tenga en cada una de esas áreas evaluadas, tenga la edad, aparte, la funcionalidad para que tenga una inserción en estas escuelas inclusivas, que son fiscales, que son del gobierno, por supuesto, y unas que son particulares. Pero nosotros, o sea, le hablo desde el Centro Municipal 4 de Enero, somos especializados con retos múltiples y sí trabajamos para que los niños, cuando ya cumplen su tiempo, ahí en el centro le hacemos la transición. Si bien es cierto, obvio, no todos trabajamos de esa manera, pero sí hay una transición a las escuelas inclusivas. La señora Valeria Bolaños nos dice, por ejemplo, en mi caso, al principio cuando me decían que lo pusiera en una escuela especializada, me enojaba y no me gustaba. Luego, cuando mi hijo fue a la escuela regular, era demasiado estrés. Después la psicóloga de la escuela me decía que no podían seguir con sus comportamientos, que debía estar en una escuela especializada y acepté un año. Y luego de eso volvió a la escuela regular en segundo de básica y ahora es uno de los mejores estudiantes en su clase, porque en la escuela especializada aprendió a seguir un poco mejor las órdenes. Más abajo nos dice, y ahora en día fue la mejor decisión que pude tomar y entendí que muchas veces como padres tenemos miedo a lo desconocido, sobre todo en escuelas especializadas. También tenemos otro comentario de Sebastián Villón. Nos dice, ¿no deberían las instituciones tener personalmente especializados para trabajar con estos estudiantes? Porque no es suficiente que se diga que al estudiante hay que bajarle el contenido. ¿Podrías responder esta pregunta? Sí, por supuesto. O sea, también dentro del conocimiento, que también he sido parte de una escuela regular, de particular, nuestro acercamiento era muy aparte de solo decirle qué adaptación curricular tenía que cumplir el docente, es darle las estrategias. Eso depende mucho de las instituciones, sobre todo si están, o sea, si son docentes, las instituciones particulares deben de darles otro plus, un acercamiento donde permitan que profesionales externos los capaciten, y no solo al docente, sino el propio personal de ese debe de brindarle las estrategias al docente, trabajar en conjunto para hacer la adecuación. Hay una institución, por ética no la voy a nombrar, pero hay una institución donde cumple, aparte de tener su equipo de ese, cumple y tiene un equipo multidisciplinario. Sí, si bien es cierto, esas instituciones a veces están fuera de nuestro alcance, y lo idóneo sería que dentro de una institución pues haya un soporte de ayudas o de soporte técnico. De hecho, por eso el magisterio lanzó el docente de apoyo, el docente pedagógico, donde le da un plus de trabajar las necesidades de los estudiantes. Entonces, de que sí debe de tenerlo, sí, pero de que no está expuesto dentro de la jerarquía o dentro de la estructura de las instituciones particulares, no lo hay. Que sería un plus, que si hay una educación inclusiva y donde admitimos a niños con necesidades educativas indistintamente de la discapacidad, ellos deben de tener su recurso, su equipo interdisciplinario y multidisciplinario, sería lo idóneo. Pero si bien es cierto, sabemos que la estructura actualmente, pues además de haber un DS y de capacitar a los docentes de que puedan hacer las adaptaciones curriculares y de realizar el documento, el DIAC, no hay otra estrategia más de que el docente pues cumpla, ser un docente inclusivo y aplique las metodologías dentro del aula. Tenemos una pregunta más de Claudia. O sea, ¿todos los niños terminan en una escuela regular? No todos, hay retos múltiples. Si bien es cierto, el autista puede tener una inserción regular. Sí, siempre y cuando tenga una normativa funcional.
¿Por qué? Porque ante la ley, nosotros, por ejemplo, si hablamos del panorama de una fiscal o fiscomisional, el acompañamiento de una tutora sombra a veces no abastece. ¿Y qué desempeña el rol? Una mamá sombra. Entonces, a veces el apego afectivo hace que en vez de ayudar, en este caso, tenga un retroceso. Entonces, si hablamos en términos fiscales y fiscomisionales, el acompañamiento a veces no resulta idóneo. Y por eso ahí es indispensable que los niños que tengan una escuela en una inserción regular ordinaria indistintamente tengan 3 parámetros fijos, que se sepan comunicar, así sea con soportes técnicos, con ayudas, con pictogramas, que se comuniquen por señas, pero que se comuniquen, ya que sepan seguir consignas, que no permanezcan todos los 40 minutos que dura la clase, pero que tenga intervalos de 15 a 20, porque ahí viene la estrategia, de que tal vez no cumpla la jornada completa, pero sí es importante de que tengan una inserción regular, porque la vida, las habilidades sociales solo se le da a la escuela. Las habilidades estas, donde te desempeñas o desarrollas otras, tus inteligencias, parte de estar relacionado con las personas, porque las personas son personas que aprenden por imitación, y sobre todo nuestros niños aprenden imitando, y donde yo solo lo mantengo, y ahí es donde vengo también mi postura, en una escuela especializada, lo mantengo todo el tiempo, aprendo a imitar comportamientos que capaz no los tenía. Por eso es tomar un tiempo oportuno. Todos cumplen su tiempo. En las especializadas, en las ordinarias, hay que saber tomar pues este tipo de asesorías, porque si ya todos los niños queremos que estén en una inserción regular, sí, pero de acuerdo al grado de adaptación, porque si bien es cierto, a veces hay condiciones que no ameritan y que necesitan un tipo de atención personalizada, o en este caso en grupos reducidos, pero que la educación es para todos, por supuesto, y de que puede haber 1000 estrategias, que ahora los hay leyes, hay artículos que los cubren, sí. Sí los hay muchos programas donde los niños pueden terminar incluso sus escuelas paraguas. En pandemia trabajaron el tema de escuelas paraguas, donde ellos estaban en casa, asistían a grupos sociales y recibían sus profesores en casa, pero si bien es cierto, no a todos nos alcanza para cubrir eso. Hay varias alternativas, la educación es indispensable, eso que quede claro, sea especializada, sea regular, sea ordinaria, tiene que tener una inserción escolar, es un derecho de todos los niños tener una educación. Retomando las preguntas, ¿cómo motivar en este inicio a clases los padres a sus hijos con autismo? Los motivos realmente desde el hecho de buscar estrategias, de buscar redes de apoyo, sobre todo redes de apoyo. Lo importante, nosotros debemos de, como familia, tener ya estos antecedentes de padres que pasaron por lo mismo, tal vez asesorarnos y poder guiar como padre, cumplir unos pasos, o por decirlo así, estrategias para tener una buena inserción escolar, que los niños mantengan sus terapias, que los niños se preparen en un programa, o que dentro de casa apliquen las rutinas básicas, que les enseñemos primero, sobre todo, lo que siempre va a pedir toda escuela, es que llegue sin pañal. Eso es el primer condicionante que el padre pone. ¿Por qué? Porque ahora hay una ley, y es verdad y es cierto, ya no podemos ser invasivamente en cambiar a los niños, a menos que no sea guardería. Ya nosotros dentro de una escuela regular, incluso las especializadas, desvestirlos, cambiarlos, a menos que tenga una enfermedad asociada, ahí sí, pero que lo respalde. Pero de ahí netamente, cuando hay una discapacidad, lo principal que tiene que lo motiva al padre es trabajar su autonomía, consignas simples, dame, toma, con pictogramas, que trabajen en casa rutinas básicas, como sentarnos en la mesa a lonchar, sentarnos en tiempo de espera a pintar, o sea, jugar, hacer rondas. Primero lo invito, si hablamos de edades tempranas, a motivarlos a seguir unas rutinas estructuradas, que eso les ayuda mucho, a crear cartillas, afiches de regulación emocional, si hablamos problemas de conducta, identificar qué tipo de conductas ya mi hijo presenta y cómo las puedo
puedo ir trabajando desde mi afecto como padre, desde mi afecto como cuidador? ¿Cómo puedo ir disminuyendo para que cuando yo ya lo pueda exponer a una escuela, incluso a una escuela regular, pueda ya tal vez yo darle otras estrategias y el niño ya vaya un poco preparado? Pero sí, como padres los invito en este caso a preparar estrategias y técnicas dentro de casa, comandos simples, comandos de seguir instrucciones, que dentro de papá y mamá haya un rol de autoridad, que haya límites, que se trabaje la independencia, que desde ahí se parte el sentido de, ok, yo quiero preparar a mi hijo para ir a una escuela regular en edades tempranas. Tenemos más comentarios desde las redes. Sebastián Villón nos dice, más allá del apoyo de las instituciones, es apoyo y compromiso del docente, porque no es enseñar por trabajo, sino enseñar para los estudiantes. ¿Cómo trabajar con tutores sombras que terminan siendo al final parte de un negociado? Nos hace esa pregunta. Sí, correcto. O sea, es importante reconocer que el docente tutor, ¿verdad? El docente tutor tiene la comunicación directa con el maestro o pedagogo de apoyo, o en este caso el de acompañamiento. Él le da las estrategias y las técnicas junto con el psicólogo de ese, porque cuando los tutores sombras ingresan a las escuelas regulares, pasan por el DS y hay lineamientos, donde dentro de los lineamientos se cumplen objetivos y metas. Por eso es importante que los padres sepan que cuando contratan un maestro sombra, tienen que cumplir metas y objetivos. Si el tutor sombra no le está cumpliendo metas y objetivos, no sirve, básicamente esa es la palabra. Usted tiene que como padre saber que si está invirtiendo en un recurso humano, cuando usted se reúna con su DS, con su psicólogo, planteen el documento individual de adaptaciones curriculares, sean transitorias. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que el maestro sombra tiene que cumplir aquí en este año escolar? Porque no podemos toda la vida estar, o el estudiante estar, porque ese no es el objetivo de un buen tutor sombra. Un buen tutor sombra cumple sus objetivos de hacerlo independiente, de trabajar las habilidades sociales, de trabajar la comunicación, de trabajar las metodologías de manera personalizada para que ese aprendizaje sea más intrínseco, más significativo, con él siendo un terapeuta, y de ahí que cumpla su tiempo. Pero eso está en el DIAC. El DIAC tiene que decir, ok, este es el grado, la adaptación curricular grado 3 con el contenido, el niño está en cuarto de básica, pero su contenido es de inicial 2, porque va a pasar, es de inicial 2. Entonces, yo como tutor sombra tengo que saber que no todo el año voy a estar viendo vocales o haciendo trazos. No, yo soy como tutor sombra quien me preocupo primero por decir, ok, yo ya vi vocales, ya repasé trazos, tengo que ir por letras, tengo que ir por palabras, pero eso es un buen tutor sombra. Por eso es importante que los padres sepan cuándo y cómo y dónde elegir a sus tutores sombras que cumplan objetivos y metas. ¿Qué es lo que yo necesito de ellos? Estas son, y los trabajo en casa, los trabajo en la escuela y los trabajo en terapias. Eso es una triada correcta o idónea para sacar al niño adelante. Tenemos más comentarios. Andrea Aviles nos dice, excelente explicación, Master Allison. Priscila Santana, buenos días, buen día, estimadas. Excelente programa de información tan valiosa. Una consulta. Tengo a mi niño de 3 años, 9 meses, con diagnóstico TEA grado 1. Tengo más de medio año en terapias de lenguaje ocupacional. Bueno, es una consulta, pero parece como que no la terminó de hacer. Ya dejó el pañal desde antes del año, ha estado desde los 2 años en el DSI del MIES, me ayudó mucho. Ya parece que le da continuidad a la pregunta. Ya habla y se comunica, también sus momentos que se irrita. Ya. Es que falta para poder concluir la pregunta. Bueno, Priscila Santana nos dice, Valeria Bolaños, y en el caso de los niños que no usan adaptación, dice.
Claro, en el caso de que Ujú. para pedir adaptación curricular, y de hecho estuvimos en un taller que Sendero Azul pues estuvo asesorando, informando, ya no se necesita tener un diagnóstico para que los docentes en el aula cumplan con las adaptaciones curriculares. Ellos deben de tener, entonces si no tiene un diagnóstico, usted tiene que en este caso anticipar al docente, porque el docente es el que alerta primero, el docente deriva al psicólogo de ese y el psicólogo pues vuelve a hacer una intervención con usted y le dice, a ver, ¿qué está pasando en el contexto familiar, social? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Y se parte de ahí para poderle dar tal vez una derivación a un informe o que asista a terapias, ya hay que hacer una atención, esa es la ruta. Pero el niño, bueno, si presenta dificultades de aprendizaje o problemas adaptativos, todo eso depende de acuerdo a la necesidad. Ya, la señora ya concluyó la pregunta. En antes nos hacía una descripción de que ya habla, se comunica, fue como preparado en un programa del MIES, ya, y al final dice que el mismo me lo inscribieron en el inicial fiscal. ¿Usted cree que él sí está preparado o debo optar por particular? Si está en las condiciones económicas, sí, asiste a un particular y lo que yo siempre sugiero es con capacidad reducida en estudiantes, ¿ya? Es lo que si usted está en la capacidad económica, pero si no está, ¿verdad? Porque si me habla de un MIS y ya le inscribieron en una fiscal, realmente prepárese usted porque ahí le hacen una adaptación transitoria, la dejan estar creo que durante los 15 días, depende de la independencia del niño. Los primeros 15 días son de adaptación, la mamá hace acercamiento a la escuela, puede acompañarlo en receso, no en el aula, se queda esperando en las fiscales afuera, le hace el acercamiento, si es no verbal, ¿verdad? Puede acercarse por medio de pictogramas, la mamá le tiene que enseñar al maestro cómo se comunica el niño, todo en esos 15 días usted puede preparar a su niño para que tenga una buena inserción, si le permiten. Si tiene problemas de conducta, le van a decir que tenga un acompañamiento o le han de mandar reducción de jornada. Es que todo depende del caso y de cómo él tenga este acercamiento o impacto en este cambio. Ya, porque igual en las fiscales recuerden muchos estímulos sensoriales, son más de 30 estudiantes, si es que no es más, entonces puede variar. En una particular tiene que buscar de 15, máximo 20 estudiantes para que él tal vez la maestra puede tener un mejor acercamiento. Y si va a buscar una particular, pues desde el momento cero, decirle mi niño tiene autismo o mi niño tiene el diagnóstico y él estuvo en preparación del MIES, pero yo considero que él tiene que tener esta preparación, primero en un núcleo pequeño para después expandirlo. Sí, la señora incluso concluye indicándonos, cabe recalcar que él sí se integra, juega con otros niños, sigue instrucciones y le gusta estudiar y revisar sus cuadernos de terapia de lenguaje. Tiene memoria fotográfica y ya se comunica más, gracias a Dios y a las terapias. Bueno, tenemos un comentario también desde Facebook, ¿me lo puede colocar producción? Génesis nos dice, en ese aprendizaje se puede usar el DUA, el documento único de aprendizaje. Sí, o sea, realmente el currículo es flexible. El currículo nacional es adaptado a la necesidad. Eh, Se puede, pero es que realmente ustedes siempre cuando inscriban a las escuelas tienen que saber cuál es la metodología. Es que ahí es importante, cuando buscamos una escuela, tenemos que saber cuál es el método de enseñanza, cuál es el pensum académico, porque a veces nos exigimos tanto, ¿verdad? En buscar una escuela donde el pensum es sobre la media. Entonces, si yo tengo un niño con una necesidad educativa y el pensum, o una escuela bilingüe, entonces, ¿qué buscamos ahí? Realmente lo que yo sugiero de que se puede, pero es de acuerdo, por ejemplo, hay instituciones que manejan otras plataformas, otro tipo de metodología, hay otro tipo de enseñanzas, ahora es por competencias, es de acuerdo, lo que yo sugiero es que realmente la escuela tenga la flexibilidad de poder adaptar realmente el contenido a al estilo o a la necesidad del estudiante,
para que usted tenga esa confianza, usted tiene que ser partícipe del DIAC. El DIAC es un documento importante para ustedes. Ustedes tienen que exigir su DIAC, el documento individual de adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque las escuelas ahí se siente usted con el psicólogo y le dice, mire, esto es lo que le vamos a enseñar, esto es cómo se le va a enseñar, porque eso se lo socializa con el docente de turno. Y ahí usted puede decir, bueno, realmente sí, o yo en las terapias trabajo esto, y de ahí se hace una retroalimentación, ¿ya? Pero el documento, el día que es donde usted va a tener los contenidos, lo que el niño va a ver durante el año lectivo, sea por trimestre o sea por quimestre. Quisiéramos que nos cuentes cómo poder seleccionar una buena escuela para nuestros hijos. Hace un momento mencionaste ciertas características, ¿podrías ampliar? Sí, correcto. O sea, lo importante es saber que una escuela tiene que ser sensibilizada. Entonces, si ya nosotros estamos buscando una escuela y tocamos puerta y decimos nuestro diagnóstico es sea un niño con autismo o otra discapacidad, es poder decir eh, que nos cierran o no las puertas, es saber qué escuelas ya están aptas o no para tener incluso de esta primera impresión. Desde ahí partamos, de la primera impresión que nosotras podamos tener. Pero una buena escuela es saber que puede ser inclusiva, que hable de inclusión, y cuando le digan qué es inclusión, es una escuela inclusiva, sí, pero pregúntele usted como padre, ¿y qué tipo de inclusión hacen? Porque a veces se confunde incluir, porque tenemos, sí, son 25 estudiantes y dentro de los 25 hay 2 autistas. No, eso es incluir. Que le digan que inclusión es, nosotros adaptamos los programas, los hacemos parte de los programas, nosotros los incluimos en los programas, dentro de la clase, la maestra o son maestros capacitados, que le digan ese acercamiento cuando usted busque una escuela, que le digan que hay profesionales que ya hayan trabajado, que tengan conocimiento, pero también hay escuelas que son realistas y le dicen nosotros no tenemos la competencia o nosotros no tenemos el personal. No, si bien es cierto, nadie está preparado, pero no van a estar preparados hasta que no nos den la apertura. Entonces usted tiene que igual como padre ver qué escuela puede estar con una capacidad reducida de estudiantes, que tenga un currículo flexible, una metodología de enseñanza con profesionales especializados, no, pero sí capacitados, que sepan que ya no el autismo es un tabú, que no sé cómo trabajarlo. No, hay muchas herramientas, formas, hay centros, hay fundaciones que respaldan y pueden asesorar. Que la institución le diga, usted permite que un asesor, que el terapeuta de mi hijo venga y dé una retroalimentación a su docente. Esa es la escuela, una escuela que le permite la inclusión, que le permite acercarse, una escuela que responde a las necesidades del niño, que le diga, bueno, indistintamente del pensum, que le digan, bueno, nuestra metodología es adaptada al ritmo y al estilo de aprendizaje, porque las pruebas, eso es otro detalle, antes de que me olvide, las pruebas académicas y psicológicas no tienen que ser para rechazar al estudiante, las pruebas académicas y psicológicas tienen que ser para detectar qué tipo de necesidad tengo que hacer yo como institución y darle las estrategias a mi docente. Pero si ya sabemos que contamos con un cupo limitado, porque incluso hasta para ser rechazados ahora hay una ley que nos respalda, que nos tienen que llamar, tienen que hacer un escrito y decirnos por qué nos están rechazando el cupo, ¿ya? Y justificar por qué no pueden cumplir con las capacidades de admitir a nuestros niños. Asimismo, cuando haya esta inserción, la escuela le dice, bueno, este es un compromiso que vamos a hacer, el apoyo con la familia, el apoyo con la escuela, y que vea esa entrega y sobre todo que le hayan referido. No hay mejor escuela, no hay mejor referencia de una escuela que le diga, yo pasé por ahí, yo estuve ahí, yo tuve un hijo, yo tuve un sobrino, y hicieron inclusión o lo ayudaron. Porque si bien es cierto, no todas las escuelas están preparadas, pero sí por lo menos dieron el voto de confianza de que podemos hacer una enseñanza que se adapte a las necesidades de todos, no solo de los estudiantes, de los neurotípicos, sino también de los neurodivergentes. Y en el caso de que nuestro hijo vaya a una escuela pública por falta de posibilidades, ¿qué nos aconsejas que hagamos para ayudarlo en su adaptación?
Para la adaptación, lo que yo sugiero es que primero tengan un acercamiento dependiendo del grado. Porque, por ejemplo, en las capacidades altas o funcionales, ellos pueden tener un buen acercamiento y que la psicóloga haga una sensibilización con todos los docentes y dé un acercamiento, un seguimiento idóneo. Pero si estamos en las fiscales y la realidad es que a veces hay un psicólogo para 3 instituciones, porque esa es la realidad, no podemos tal vez exigir a medida, pero como padre sí tener este tipo de acercamiento con la docente tutora, sobre todo con la tutora, tener una sensibilización de hacerle entender de que yo como padre, yo sí estoy comprometido, de que si estoy aquí realmente es porque la situación económica no me abastece, pero quiero enseñarle y me involucro. Ahí a veces el docente da una mayor apertura. Es saberse ganar al docente tutor en las fiscales, porque con un buen docente tutor el aprendizaje del niño, la adaptación va a ser diferente. A más de eso, buscar fundaciones que le permitan un acercamiento y que se capaciten los docentes de acuerdo a la necesidad en el caso de que sea moderado, de que tenga conductas disruptivas. Pero las fiscales hay ciertas restricciones por la ley, porque si bien es cierto, pues es pública, entonces dentro de los artículos que hay que saberlos adecuar y medir. Y nosotros como padres debemos a veces ajustarnos a esa realidad. Pero lo que yo sugiero es dar toda la información al tutor, porque a veces no cuentan con DS, incluso, digo, una psicóloga para 3 instituciones o a veces instituciones fiscales no hay, pero con que tengamos la información necesaria al tutor y que sepan que nosotros estamos comprometidos y que tal vez informar a UDAI, porque recuerden que nosotros en las fiscales tenemos en el Ministerio de Educación la unidad de apoyo a la inclusión, la UDAI, realice tal vez un seguimiento oportuno, que se esté cumpliendo las adaptaciones curriculares, ¿ya? Que nos acerquemos, porque UDAI realmente está, ese departamento es para que nos responda las necesidades que nosotros tenemos, porque esa es nuestra comunicación directa. En el caso de que la institución no nos quiera responder o no nos dé una mejor respuesta a lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Pero buscar la asesoría idónea, porque para las fiscales sí hay cierta restricción, no digo que no, pero que se puede lograr por otros medios, buscando apoyos como fundaciones o buscando en este caso por UDAI o acercamiento con la tutora, sí se puede lograr. También otra de las opciones sería de forma anticipada llevar al niño para que conozca la escuela, conozca al docente. Sí, de hecho, en el periodo de adaptación se sugiere que no permanezca la jornada completa. Como le dije, en las fiscales hay una apertura, en las fiscales y en las fiscomisionales, de que el niño pueda asistir a la escuela en esos 15 días en acompañamiento con la mamá. Y en esos 15 días, pues la mamá lo acompaña hacia afuera, no dentro del salón, hacia afuera. Por ejemplo, que lo asiste en el receso, que le enseñe pues que este es el bar, que aquí están los baños, femenino, masculino, que hay jornadas, que le enseñe toda la escuela, junto con la psicóloga, que se programe esta visita, que sí las hacen, eso sí hacen, y que la mamá pues haga esta mediación, porque recuerden que la persona que se va a acercar es nueva para el niño. Entonces, ya cuando está ahí en este estímulo sensorial de cuando ya todos los niños salen al receso, ahí que él sienta que hay algo afectivo es mejor, es como que lo reconforta. No siempre se sugiere que dentro de estos 15 días solo sea 2 veces a la semana y de ahí pues que se vaya disminuyendo. Es importante reunirnos con los docentes antes de empezar el año para conversar con ellos y qué puntos son los que se deberían definir. Sí, es importante. Y como es importante, depende. Por ejemplo, si estamos en las particulares, ellos hasta los primeros 15 días del periodo de adaptación, el acercamiento, si tienen un informe, si son estudiantes nuevos, es inmediato, pero si son estudiantes antiguos, esperan a que vean cómo vayan avanzando porque ya son estudiantes que conocen. Pero en una reunión oportuna es saber cómo van a tener un acercamiento o qué tipo de adaptaciones van a realizar. De que le pregunten al docente, ¿verdad? Con lo poco que le puedan agendar una cita, que es lo más próximo, que son los 15 días, es decirle, a ver, ¿qué tipo de adaptaciones ustedes
han sugerido, porque como no lo conocen, es un estudiante nuevo, sugieren, sean pictogramas, sean señalécticas, sea en este caso en las pruebas, o sea en este caso en los tiempos, sobre todo en los tiempos, en las consignas, si las consignas necesitan apoyos visuales, ya, que se adecue, que usted como mamá vaya y le explique y le diga, mire, yo a mi hijo, yo lo siento, por eso hablo mucho de esta preparación, ¿verdad? Y yo como padre me siento con mi hijo, así sea realizar garabatos, pintura, que recorto, que pego, para que yo cuando el padre ya me diga, no me coja como novio y me diga, no, es que no agarra ni la tijera ni el lápiz, no, sino yo más bien ya voy preparado y le digo, mire, a mi hijo le gusta pues cierto material concreto, a él le gustan los dinosaurios, tiene fijación, le gusta hablar, entonces le doy a conocer un poco de los intereses, como bien decían en la capacitación que daba la psicóloga, de los intereses y de las habilidades sacamos las fortalezas y de esas fortalezas hacemos un periodo de adaptación más llevadero y más reconfortante para el estudiante, que no sea nuevo, que ya sepa que esa maestra lo conoce, que ya sepa que esa maestra pues tiene algo de interés y que sepa cómo acercarse. Tenemos otro comentario desde las redes. Valeria Bolaños nos dice, pero muchas veces al decir la condición de nuestros niños en las escuelas particulares, les cierran las puertas y sin antes darles la oportunidad de ver su desenvolvimiento. Me pasó en 13 escuelas privadas. ¿Podrías responderle? Sí, la verdad es muy desgastante y yo las entiendo porque yo como asesora busco escuelas para mis niños y si yo trato de pasar el duelo, el rechazo, porque es el rechazo de que te cierren las puertas, aunque digan que el niño venga con terapias, que venga con tutor sombra, que prácticamente hacemos hasta las adaptaciones y aún así a veces dicen no, no estamos capacitados o no, no hay cupo, duele, porque es un duelo, es un proceso donde hay que llevarlo, pero yo, como siempre he dicho, no hay artículo que no me sirva, no hay ley que no me respalde. Entonces, si me van a cerrar las puertas, que sean con las leyes y los artículos explicándome por qué me están cerrando las puertas, por qué no me dan la apertura de que conozcan a mis estudiantes, de que se den esa oportunidad. De hecho, ese primer acercamiento, y bueno, lamentablemente en el desconocimiento, si ya he pasado por 3 instituciones, yo me acerco a UDAI, que fue lo que yo hice. Si no puedo entrar por las buenas, entro por las malas. Y el magisterio, el Ministerio de Educación tiene nuestro respaldo. Usted se acerca a UDAI, comenta su caso y le están vulnerando su derecho. Pero es un procedimiento realmente. Tengo otro comentario, producción, ¿podría colocarlo? Claudia nos dice, hoy en día hay que denunciarlo al Ministerio de Educación, no pueden negar. Así es, Alison, ¿verdad? Correcto. Correcto, ahora incluso, como les indiqué hace un rato, no te pueden rechazar solo porque yo digo, porque la escuela tal no hay cupo, no. Me hace un escrito y me explica por qué no está preparada esa institución, porque hay ahora un artículo que me respalda como padre y me dice por qué no me lo estás admitiendo si te estoy dando todas las herramientas, a menos que la escuela realmente justifique y el caso se entra a UDAI, pero tienen que hacerse notar. Yo siempre invito a los padres, sí, es difícil y es duro entrar por las malas a una escuela. Sí, porque ahí es que vienen y los padres tienen miedo de que los discriminen, de que los rechacen, de que se vuelvan el foco de atención. Pero les digo yo, de todas las escuelas, siempre va a haber una que tal vez nos dé una mínima apertura y de eso hay que agarrarnos y de eso hay que darnos pues esta esperanza. Y si no, pues irnos con lo que nos respaldan. Si nosotros tenemos un carnet de discapacidad o un informe diagnóstico, vamos a UDAI y hacemos el procedimiento. Solo doy a conocer el caso, ni siquiera estoy haciendo denuncia. Es lo que le invito a los padres a hacer. Hagan conocer el caso. Mi hijo tiene autismo y estoy buscando, esta es la 10ª escuela y no encuentro. Ellos le tienen que buscar una educación, así sea fiscal, pero el niño tiene que tener una educación. O si en la particular le dieron la apertura y en la mitad del proceso, porque le va a pasar, nos dicen no, porque ya lo vieron, siga con el procedimiento en UDAI, porque UDAI cumple y hace valer la ley. Tenemos otro comentario desde las redes. Valeria nos dice,
Yo no solo doy a conocer a la maestra, sino también a los padres en la primera reunión. Y hasta ahora me ha funcionado y sus compañeros han aprendido a respetarlo, incluirlo y quererlo. Esto de los compañeros, bueno, pienso que el DS debería ser el encargado, ¿no? De poder ir al curso del alumno y poder darle a conocer que su compañero tiene una discapacidad. Quizás es diferente, pero no inferior. ¿Qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en las posiciones que he estado elaborando, lo que siempre hago es saber con qué población me encuentro y hago las capacitaciones, porque eso es lo que hace el DS dentro de su POA. El POA se realiza en base a las necesidades y si nuestra población, ¿verdad? Nosotros que somos los encargados del DS, es sensibilizar no solo a los docentes, sino a los padres y a los estudiantes. Como profesionales a cargo, hacerles conocer de que tenemos un estudiante, cuáles son sus intereses, sus potencialidades, sus fortalezas y sensibilizarlos de que todos estamos en algún momento en la misma condición. Porque básicamente tienes la posibilidad, la falta de poder realizar algo, necesitas algún recurso, algún apoyo, pues eso va a tener tu compañero. Tal vez más tiempo, tal vez otro cambio de contenido, porque los niños pues se dan cuenta, ¿por qué mi amigo tiene otra hoja y yo tengo otra hoja? ¿Por qué él tiene otro material y yo no? Entonces todo eso lo hago si un DC actúa correctamente, se reúne con el grupo, habla de la necesidad y no solo haciendo el foco de atención al estudiante, sino realmente dándoles a conocer, a sensibilizar. De hecho, eso deben de tener cuando busquen una escuela. Es si a ver si le permiten un acercamiento de que la psicóloga le diga, mire, nosotros al inicio, para que los compañeros conozcan de qué necesidad, y no solo autismo, a veces hay niños con hiperactividad, hay niños con síndrome de Down, hay niños con otras necesidades que necesitan tener esta sensibilización, porque no hay maldad en los niños, lo que no hay es educación. Lo que no hay es una reeducación en los padres. Entonces, si nosotros, como el rol que nos compete, porque en DS ese es el rol, es sensibilizar a nuestra comunidad educativa de las necesidades que nosotros atendemos. Tengo el último comentario desde las redes, Valeria Bolaños, porque a través de los padres de sus compañeros llegamos a los niños y así no tenemos inconveniente. Bueno, ya nos quedan pocos minutos y quisiera que nos des un mensaje final en base a todo lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno, para finalizar, nuevamente estoy muy agradecida porque para mí esto es un espacio donde puedo hacerme escuchar. Ustedes no saben todo lo que me apasiona o me fascina hablar, de hacerles conocer a los padres cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los derechos de nuestros niños, indistintamente de la necesidad. Todos tenemos un derecho por ser seres humanos, por estar aquí, y la verdad, mi agradecimiento siempre a Sendero Azul, a RBP de Digital, por este acercamiento que me permite llegar a todas las familias, porque sé que aquí no me están escuchando solo padres, me están escuchando docentes, me están escuchando directivos, y de cualquier rol en donde te desempeñes, trabajar por la inclusión no te suma ni te resta si parte de tu necesidad de altruista, de persona, de esa necesidad de querer incluir, más no excluir, incluir en todas sus letras, de hacerlos parte de todo esto, porque todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, que es la que nos brinda el Ministerio de Educación. Si lo hablamos y nosotros lo exigimos, pues tenemos que exigirnos eso. Nosotros, si ya no podemos ir contra el sistema, no nos hacemos parte del sistema, no, vamos contra él y en lo que se puede, en ese mínimo porcentaje, seguimos sensibilizando, concientizando en cualquier rol que te encuentres, hacer que todos nuestros niños tengan una buena adaptación, un buen proceso de inclusión y recibirlos con mucha paciencia y amor, porque todos ellos en sus retos logran, y sus retos son magníficos, y no saben todo lo que significa para un padre saber que su niño está leyendo, que está escribiendo, que está cursando años, que tiene nuevos amigos, que está la maestra, que la maestra lo felicita, que la maestra también hace retroalimentación. Sí, que también puede hacerlo, pero que
todos, desde el rol donde nos encontremos, no nos olvidemos de que inclusión no solo es tenerlos en el curso, sino adaptarlo a sus necesidades, y los padres a concientizar en el hecho de no limitarlos, sino exigirles hasta donde se pueda, exigirlos, porque si nosotros como padres nos limitamos, ¿quiénes les van a exigir? Nadie. Nosotros debemos de motivarlos a que pueden ellos un poco más, desde la paciencia, desde el amor, desde ese apoyo incondicional, debemos de seguir trabajando. La verdad es que nos ha faltado tiempo en el programa porque hemos tenido bastantes preguntas, bastantes consultas. Quisiera invitarte para de repente poder hacer una segunda parte, Alison. Sí, encantada. Listo. Sí. Bueno, algo que todos deben de tener presentes es que todos sus hijos deben de ser adaptados en una escuela regular. Otro punto es que no hay obligación para maestras sombras y que es una obligación por parte de la institución realizarles sus adaptaciones curriculares. Nosotros estamos para apoyarlos y si hay vulneración de derechos. Hemos llegado a este final del programa. Alison, te quiero agradecer por habernos orientado, dado respuestas a todas esas dudas de los papitos y también por haber aceptado nuestra invitación. Ya, gracias. Que tengan buena tarde. Bueno, y para finalizar, es importante pedir ayuda, solicitar ayuda a todos los agentes del centro, de los centros educativos, profesores, dirección, jefatura de estudios, secretaría, padres, madres de compañeros, los propios alumnos. Solicitar ayuda es reconocer que esto no es un tema concreto de la persona con autismo o de sus padres. Esto realmente es una labor de equipo y generar una red de apoyo para el alumno en el centro. Es labor común con tiempo y dedicación. Y finalmente, si ustedes están bien como padres, probablemente su hijo esté bien. Traten de relajarse en estos primeros días, reduzcan su ansiedad y mantengan sus emociones bajo control. A veces lo pasamos nosotros peor que ellos. Esperamos que sirva de ayuda y arroje un poco de luz en los momentos de incertidumbre y nervios que se avecinan. Para cualquier consulta, no duden en contactarnos. Fundación Sendero Azul a través de nuestras redes sociales o en nuestra página www.fundacionsenderoazul.org. Nuestro contacto 0983-978052. Si siente que sus derechos, que los derechos de sus hijos están siendo vulnerados o necesita algún apoyo adicional. Y ustedes recuerden también que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.